Hubo un momento, en abril de 2023, en que un país movió apenas unas cifras y cambió el equilibrio del poder global sin disparar una sola bala. Mientras Occidente discutía sobre inflación y TikTok, China compraba oro. Toneladas. En silencio, con una precisión quirúrgica. Nadie prestó atención, pero ese silencio valía más que cualquier discurso de la Casa Blanca. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. Durante décadas, el dólar fue algo más que una moneda, fue una declaración de poder. Las guerras se financiaban con él, las economías se medían en él, y los bancos del planeta lo veneraban como si fuera un tótem moderno. Pero hay un país que decidió no creer más en ese dogma. China entendió que el verdadero control no está en tener dólares, sino en poseer aquello que los respalda cuando los imperios se agrietan, el oro. En 2023, mientras los titulares hablaban de inteligencia artificial y elecciones, Pekín ejecutaba su propio algoritmo de poder. Uno hecho de bóvedas, lingotes y un objetivo, construir una alternativa al sistema financiero dominado por Washington. Lo irónico es que nadie vio venir el movimiento, aunque estaba a la vista de todos. El anuncio fue casi burocrático, 58 toneladas añadidas a las reservas del Banco Popular de China. Un número seco, inofensivo. Pero detrás de esas cifras había una jugada que recordaba más a Sun Tzu que a un simple reporte económico. China no estaba comprando metal. Estaba comprando tiempo, influencia y silencio. El oro nunca desapareció del tablero, solo cambió de manos. En los años 70, cuando Nixon rompió la convertibilidad del dólar con el oro, Estados Unidos logró una hazaña, convencer al mundo de que el papel era más valioso que el metal. Fue el nacimiento del petrodólar y el inicio del siglo del crédito. Pero toda fe tiene fecha de caducidad, y en las bóvedas de Shanghái empezaba a escribirse un nuevo evangelio financiero. Para 2024, el Banco Popular de China reportaba 2.264 toneladas de oro. Oficialmente. Extraoficialmente, los cálculos serios, como los del World Gold Council y la consultora Maros Focus, estimaban que esa cifra podía ser el doble o el triple. En otras palabras, Pekín podría tener tanto oro como Estados Unidos, solo que sin decirlo. La estrategia es simple y perversa, mientras Washington imprime, China acumula. Mientras unos sostienen su economía con deuda, otros la blindan con metal. Desde 2019 hasta 2023, el Banco Central chino olvidó actualizar sus reservas, un silencio tan deliberado que parecía un mensaje cifrado. En esos años, China fue el mayor productor e importador de oro del planeta, con unas 370 toneladas extraídas al año y más de 1.000 toneladas importadas, según datos de la China Gold Association. Y sin embargo, sus reservas oficiales no se movían ni un gramo. ¿Dónde estaba yendo todo ese oro? A diferencia de Occidente, donde los bancos centrales exhiben sus reservas como trofeos, Pekín optó por la estrategia del prestidigitador, distraer con una mano mientras la otra hace el truco. Parte del oro fluye a través de bancos estatales y fondos soberanos como la China Investment Corporation, el tipo de entidades que no aparecen en los registros públicos. Y lo mejor del truco, nadie puede probarlo, pero todos sospechan que es verdad. China nunca ha sido fan del exhibicionismo financiero. En lugar de mostrar sus cartas, prefiere barajar con los ojos de los demás vendados. Mientras los bancos centrales occidentales celebran conferencias sobre transparencia monetaria, Pekín juega un ajedrez sin tablero público. Los analistas saben que las cifras oficiales del oro chino no cuadran. Entre 2016 y 2022, el Banco Popular de China reportó cero crecimiento en sus reservas. Pero durante ese mismo periodo, la Administración Estatal de Divisas, SAFE, gestionó más de 3 billones de dólares en activos extranjeros. Una parte de ellos, según reportes del Financial Times, podría estar en oro que simplemente no figura en las estadísticas. No es un error contable, es una forma de guerra fría en versión financiera. Si China revelara hoy que posee, digamos, 10.000 toneladas de oro, el mercado global se incendiaría. El precio del metal se dispararía, haciendo que las próximas compras le costaran una fortuna. Así que el secreto no solo es estratégico. También es rentable. Hay otro motivo, más político. Mostrar desconfianza abierta hacia el dólar sería como decirle a Estados Unidos, tu moneda está muriendo, y nosotros tenemos el reemplazo. Eso sería diplomáticamente suicida, especialmente cuando ambos países siguen comerciando miles de millones al día. Pekín prefiere algo más sutil, dejar que el oro hable por sí solo cuando llegue el momento.
Y ese momento podría ser tan calculado como una bomba de tiempo. Ya lo hizo antes. En 2009, China anunció de golpe un aumento del 75% en sus reservas, sin previo aviso. En 2015 repitió la jugada, sorprendiendo a todos. 2 movimientos, 6 años de silencio y una sola lección: el país no revela su poder, lo revela cuando le conviene. Mientras los economistas de Washington discutían sobre tasas de interés, en Shanghái se levantaba una infraestructura diseñada para algo mucho más grande, un sistema monetario alternativo. En 2002, China fundó la Bolsa de Oro de Shanghái, hoy la plataforma de oro físico más grande del mundo. Occidente comercia oro en papel, contratos y promesas. Shanghái comercia oro real. Metal que se pesa, se toca, se transporta. En un planeta acostumbrado a las burbujas digitales, China apostó por el peso del metal. En 2015, por esa bolsa circularon más de 2.600 toneladas de oro, en 2023, fueron cerca de 2.800. Es una cifra que no necesita adjetivos. Pero la genialidad está en lo que ese flujo habilita: convertir al yuan en una moneda con respaldo tangible. Un concepto que en Occidente suena antiguo, pero que Pekín está reconfigurando como la base de su revolución financiera. El siguiente paso fue casi poético. En 2018, China lanzó la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái, permitiendo que el petróleo se comerciara en yuanes. Pero con un giro maestro, esos yuanes pueden convertirse directamente en oro físico. Un país puede vender petróleo a China, recibir yuanes y, si lo desea, cambiarlos por lingotes en la misma ciudad. El dólar ni siquiera aparece en la transacción. Ese mecanismo, conocido como el petroyuan dorado, es la grieta más peligrosa que ha tenido el sistema del petrodólar desde los años 70. Arabia Saudita, Rusia e Irán no saben. Y aunque ninguno lo grite públicamente, los tres han comenzado a operar bajo esa lógica. El oro, otra vez, se convierte en el lenguaje secreto del comercio global. Y mientras tanto, en los titulares occidentales, el tema apenas aparece. Las portadas hablan del PIB, del desempleo o del precio del Bitcoin, pero casi nadie menciona que China está tejiendo un sistema donde la energía y el oro reemplazan al dólar como mediadores del valor. Lo llaman prudencia diplomática. Pero en Pekín, lo llaman visión de milenio. El oro no viaja solo, sigue rutas tan antiguas como la ambición humana. Y China, fiel a su estilo, ha convertido esas rutas en autopistas estratégicas. A través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, Pekín ha financiado puertos, carreteras y ferrocarriles en más de 60 países. Oficialmente, se trata de infraestructura. Extraoficialmente, también es una red logística para mover recursos, incluido el oro. En África, el continente más rico en minerales y el más ignorado por Wall Street, China juega su partida más discreta. En Ghana, Sudán o Tanzania, las empresas chinas controlan minas que antes eran operadas por compañías occidentales. Lo hacen sin bombos ni discursos de libertad de mercado, solo con inversión, acuerdos a largo plazo y la paciencia de quien piensa en siglos, no en trimestres fiscales. La China National Gold Group es uno de los brazos visibles de esa expansión. Según reportes de Reuters, la compañía ha firmado acuerdos estratégicos en África y Asia Central, asegurando un flujo constante de oro fuera del radar de los mercados de Londres y Nueva York. A eso se suma la compra de participaciones en minas de Australia y Canadá, un movimiento casi poético: los mismos países que alguna vez exportaron oro al Imperio Británico, ahora lo venden al sucesor más inesperado. Pero la estrategia no vive solo en las altas esferas del poder. En China, el oro es una obsesión cultural. Las familias lo compran como protección, como herencia y como símbolo. La demanda minorista china supera regularmente las 1.000 toneladas al año, según datos del World Gold Council. Mientras en Occidente el oro se ve como un activo aburrido, en China se guarda como un pasaporte al futuro. Esa devoción popular convierte cada anillo, cada lingote y cada cadena en un microacto político. Cuando millones de ciudadanos acumulan oro, están haciendo, sin saberlo, lo mismo que hace su gobierno: blindarse del dólar. Y esa sincronía entre el Estado y su pueblo no es casualidad, es la clase de alineación cultural que solo puede surgir de una civilización que ha sobrevivido milenios sin pedir permiso. El poder del dólar no radica en su papel verde, sino en su capacidad para castigar. Estados Unidos no necesita tanques para destruir economías, basta con desconectar bancos. En 2022, cuando congeló más de $300.000 millones en reservas rusas, envió un mensaje que cruzó fronteras más rápido que cualquier misil: tu dinero no es realmente tuyo si está en dólares. En Pekín, el mensaje fue recibido con frialdad quirúrgica. China posee más de $3 billones en reservas extranjeras, gran parte en bonos del Tesoro estadounidense.
Un arma de doble filo, útil para estabilizar su moneda, pero también una trampa. Si mañana estallara una crisis por Taiwán o por sanciones, Washington podría hacer con esas reservas lo mismo que hizo con Moscú. Ahí entra el oro. No tiene contraseña, no depende de un servidor y no obedece sanciones. Es el único activo que no puede ser congelado con una orden ejecutiva. Un lingote en una bóveda de Pekín vale lo mismo en cualquier idioma y sobrevive a cualquier embajada cerrada. El oro, en manos de China, no es una inversión, es una póliza de soberanía. Por eso las compras no son un capricho financiero, sino una respuesta geopolítica. Cada tonelada acumulada es un voto de desconfianza hacia el sistema que Estados Unidos construyó tras 1945. Un sistema que, paradójicamente, ahora obliga a sus rivales a buscar independencia con la misma herramienta que una vez descartó como reliquia bárbara. Occidente ve en el oro un fósil, China ve un refugio nuclear financiero. Y mientras un lado imprime más dinero del que produce, el otro llena bóvedas subterráneas. No es especulación. Es supervivencia planificada. La fortaleza del dólar siempre se basó en una promesa, que ninguna otra moneda podía reemplazarlo. Pero China entendió que no necesita reemplazarlo de golpe, solo tiene que construir una alternativa tan sólida que empiece a hacerlo dudar de sí mismo. El primer paso fue el yuan digital, lanzado oficialmente en 2021. Una versión electrónica del renminbi, controlada por el Banco Popular de China y diseñada para el comercio global sin pasar por el sistema SWIFT, ese mismo que Estados Unidos usa como arma. En 2024, más de 300 millones de chinos ya usaban el yuan digital dentro del país y su expansión internacional avanza con la sutileza de una red que se teje sin ruido. Ahora imagina, o mejor dicho, calcula, lo que ocurriría si ese yuan digital pudiera convertirse directamente en oro. No se trata de volver al patrón oro del siglo XX, sino de crear un patrón de confianza en el siglo XXI. Un sistema donde el dinero chino no solo valga por decreto, sino porque está vinculado al metal que ninguna crisis puede imprimir. Ahí entran los BRICS. En 2023, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica comenzaron a discutir una moneda común para el comercio internacional, respaldada en parte por oro. No es casualidad. China es el actor dominante del grupo, y sus reservas, oficiales o no, le darían una influencia abrumadora sobre esa hipotética divisa. No sería un golpe frontal contra el dólar, sino algo más elegante, un desvío de tráfico global. Mientras tanto, en Occidente, el debate sigue anclado en paradigmas viejos. Los analistas discuten si la Reserva Federal subirá o bajará tasas, sin notar que el verdadero cambio ocurre fuera de su radar. En silencio, el oro y el yuan están creando un sistema paralelo. Uno donde el valor no depende de confianza política, sino de peso físico. El contraataque de China no viene con misiles ni sanciones. Viene con lingotes, algoritmos y paciencia. Una guerra fría 2.0 que no se libra en los cielos, sino en los balances contables del planeta. Durante medio siglo, el petróleo fue la correa que ató al mundo al dólar. Desde los acuerdos secretos entre Nixon y la familia real saudí en 1974, cada barril vendido en el planeta reforzaba la hegemonía estadounidense. Pero en 2023, algo cambió en el desierto. Arabia Saudita comenzó a aceptar pagos en yuanes. No fue un anuncio ruidoso, sino un movimiento de ajedrez ejecutado con guantes blancos. El llamado petroyuan ya circula entre los pasillos de Riad, Pekín y Moscú. Un sistema donde el crudo se paga con la moneda china, que a su vez puede convertirse en oro. No es una ruptura total, pero sí una grieta que amenaza el muro más simbólico del siglo XX, el del dólar como moneda de la energía. Cada transacción en yuan es una gota de ácido sobre esa estructura. Estados Unidos lo sabe, pero finge que no. Washington insiste en que el dólar seguirá siendo insustituible, una frase que suena igual que las promesas de los imperios antes de su declive. Mientras tanto, los países del Golfo, cansados de depender de la Reserva Federal, diversifican discretamente. En 2024, China se convirtió en el mayor comprador de petróleo saudí, y la Casa Blanca apenas logró una sonrisa diplomática como respuesta. El petrodólar nació de una alianza, y toda alianza tiene fecha de caducidad. La diferencia es que esta vez el reemplazo no es otro imperio, sino una arquitectura entera construida en silencio, oro, yuan y geopolítica del siglo XXI. Una ecuación que ya no pasa por Washington, sino por Shanghái. En el otro lado del mundo, la complacencia es casi religiosa. Estados Unidos no ha auditado su oro desde los años 50. Fort Knox es una reliquia más turística que contable. Y cuando alguien sugiere abrir sus bóvedas, el tesoro responde con la misma diplomacia que un mago al proteger su truco: confíen en nosotros. Europa no se queda atrás. Alemania y Francia mantienen sus reservas,
pero han vendido parte de ellas durante las últimas décadas, convencidas de que el oro ya no importa. El Reino Unido liquidó cientos de toneladas en los años 90 bajo el mandato de Gordon Brown, justo antes de que el precio del metal se disparara. Fue, literalmente, la peor operación financiera del siglo. Mientras tanto, los bancos centrales de Asia y Medio Oriente compran oro como si el mundo estuviera a punto de reiniciarse. En 2022 y 2023, las compras globales superaron las 1.000 toneladas anuales, niveles no vistos desde la Guerra Fría. Pero los noticieros occidentales apenas lo mencionan, ocupados en hablar del soft landing de la economía estadounidense, como si la historia financiera tuviera piloto automático. El contraste es tan brutal que parece parodia, un occidente que mira gráficos en Bloomberg mientras Oriente funde lingotes. El primero confía en la fe, el segundo en el peso. Y cuando la fe flaquea, el metal siempre gana. El día que China decida hablar, el mundo va a temblar sin que caiga una sola bomba. Bastaría con una frase, corta y devastadora: nuestras reservas reales de oro superan las 8.000 toneladas. En cuestión de minutos, los mercados entrarían en pánico. El oro se dispararía, el dólar se desplomaría, y la narrativa del billete invencible se evaporaría en directo. Esa posibilidad no es ciencia ficción. Los patrones están ahí, largos silencios, compras masivas, y el mismo modus operandi que en 2009 y 2015. Pero esta vez, el contexto es otro. El mundo ya no es bipolar, las economías ya no son impermeables y las redes sociales amplifican cada movimiento como un terremoto digital. China no necesita declarar una guerra, solo necesita publicar un dato. Si el anuncio llegara, sería el equivalente financiero de un eclipse solar, breve, cegador y visible desde cualquier rincón del planeta. Los bancos correrían a recalibrar sus portafolios, los gobiernos a revisar tratados, y los analistas a fingir que siempre lo vieron venir. La supremacía del dólar, ese tótem moderno que definió el siglo XX, podría desmoronarse con un simple reporte mensual del Banco Popular de China. En ese escenario, el oro dejaría de ser una cobertura para convertirse en un nuevo estándar silencioso. No un patrón oro clásico, sino una red de confianza alternativa donde el valor ya no depende de la Reserva Federal, sino de la física pura, masa, escasez y control. Un sistema tan viejo que parece nuevo. Los imperios rara vez caen con estruendo. Se disuelven con elegancia. La libra cedió su trono al dólar sin una guerra directa, y el dólar podría estar cediendo su corona al oro sin darse cuenta. Lo irónico es que el metal que Occidente llamó reliquia se está convirtiendo otra vez en el lenguaje universal del poder. China no solo está comprando oro, está comprando libertad monetaria. Está construyendo una escotilla de escape del sistema financiero diseñado por sus rivales, y lo hace con la calma de quien entiende que el tiempo es la divisa más poderosa de todas. Cada lingote es un ladrillo en la arquitectura del futuro. El nuevo mapa del dinero no tendrá un solo centro. Tendrá múltiples polos: Shanghái, Dubái, Moscú, Bombay, Johannesburgo. Lugares que hace unas décadas orbitaban alrededor del dólar y que hoy trazan su propio sistema solar económico. El oro es el sol de ese nuevo universo. La historia lo ha demostrado una y otra vez: el poder no desaparece, solo cambia de manos. China lo sabe, y su estrategia dorada no busca destruir el dólar, sino sobrevivir al día en que deje de dominar. En un mundo que se digitaliza a velocidad absurda, Pekín eligió el símbolo más físico, más humano y más incorruptible que existe. Y tal vez, por eso, ganará. Si este video cambió la forma en que ves la estrategia de China y el futuro del dinero, no dejes que se quede aquí. Dale like para que más personas entiendan lo que está ocurriendo detrás de los titulares, comparte este contenido con quienes aún creen que el dólar, y suscríbete. Activa la campanita, porque cuando el oro vuelva a dictar las reglas, querrás haber estado un paso adelante. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.